Buenos días, mi nombre es Angélica Rincón, soy estudiante de la Universidad del Quindío de cuarto semestre y estoy cursando la asignatura Circuitos 2. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Rojas Montoya, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y estoy cursando la materia de Circuitos 2. Este video se realizó como práctica de laboratorio implementando el modelo curricular CDIO. En esta ocasión se hizo una visita a la fábrica de transformadores en Tesco el día 23 de noviembre del 2016. La persona encargada de darnos el recorrido por la fábrica fue José Ferney Henao, que es el coordinador de producción. En un principio, él nos comenzó a hablar de lo que eran los núcleos. Los núcleos son láminas de silicio que pesan entre 20 y 30 toneladas. Estas láminas se pueden cortar en franjas mucho más pequeñas y se forman los que ya son los núcleos. Existen dos tipos de núcleos, los Westcott o los Westinghouse, que son los creados por Tesla, o también los núcleos por apilamiento, que son alemanes, y estos ya no se utilizan porque generan pérdidas. Estos núcleos se prensan en una máquina y se meten en una campana de Gauss, que es un horno que trabaja a 800 grados centígrados. Y después se deja enfriar gradualmente para que no tengan un choque térmico muy grande, formen grietas o se deformen. El objetivo de los transformadores es aumentar o reducir el voltaje. Existen transformadores de alta y media tensión. Por ejemplo, los de media son de 34.000 voltios a 65.000 voltios y los de alta son de 126.000 voltios. La bobina de alta se energiza e induce electrones al núcleo. Este núcleo lo induce a la bobina de baja y esta bobina de baja nos entregará el voltaje deseado. El núcleo lo que nos permite es que las bobinas se aíslen físicamente y que se acoplen magnéticamente. Según se energice la bobina, esta aumenta o disminuye la tensión. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre las fibras que se pueden usar en los transformadores. Los transformadores usan fibras romboepóxicas o NOMEX. Estas últimas aíslan grandes voltajes a partir de los 7000 voltios, además de que no se prenden. A diferencia de las romboepóxicas, que sí lo hacen, pero tienen una mayor rigidez dieléctrica. Los transformadores también usan un aceite. Este contiene PCB, el cual es tóxico. Los PCB son moléculas de cloro. Lo que se está buscando ahora es cambiar este aceite por un aceite vegetal o bioecológico, o un aceite libre de PCB. El aceite se usa como refrigerante. Los transformadores están compuestos en su mayoría por papel. Este papel a nivel molecular tiene algunos globos de aire. Estos se eliminan con calor o presión. A continuación les mostraremos un video donde el señor José Ferney nos muestra algunas pruebas que se hacen con TTR a los transformadores. Entonces tenemos varios tipos de pruebas. Cuando uno le va a hacer pruebas a un transformador, uno tiene en cuenta una serie de... Ese es de pánico. Cuando está quemando, no grita. Bueno, eso es un borrador de un protocolo de un transformador. Supongamos, ustedes están trabajando en una fábrica de confecciones. Están haciendo la parte de control de todas las máquinas de coser. Pero todas las máquinas de coser tienen un transformador, ¿sí? Ese transformador se quemó. Y ustedes les dijeron, ingeniero, reciba ese transformador. Entonces usted dice, sí, yo lo recibo. ¿Y qué tengo que mirar para recibir un transformador? Entonces usted le van a pasar un protocolo. Y en ese protocolo dice cómo tiene que usted que recibir su transformador. Aquí hay unas tablas. Esas tablas son las pérdidas que tiene que tener un transformador, la corriente, el ohmeaje, la rigidez dieléctrica. Todo está consignado acá. Entonces usted llega y lee ese protocolo y dice, sí, yo tengo que recibir un transformador que tenga entre 20.000 y 10.000 de rigidez dieléctrica. Sí, aquí está.
La relación de transformación tiene que ser esta, así que está. La cantidad de entre terminales, la resistencia tiene que ser de tanto, así aquí está. ¿Dónde está eso? En las páginas del Incontec. El Incontec tiene una tabla donde están todos los valores y usted tiene que recibir su transformador, que tienen que estar consignados igualmente en el protocolo, visibles y legibles. ¿Ya? Ya tengo dos, tengo este y ese. La diferencia es que este produce su propia energía, ese hay que conectarlo a la energía para que produzca energía. Él envía por estas dos puntas una pequeña corriente a la bobina y por baja tensión las leemos con esto. Entonces él, según la relación que él me dé acá, me va a decir qué voltaje es el transformador. Este es un medidor, él se ve en las 5 posiciones de cada bobina. Entonces ahí es donde nosotros vemos si el transformador está bien o está mal. Bueno, listo. Entonces aquí ya medimos relación de transformación, listo. Que me dice que tiene que medir resistencia de aislamiento. Resistencia de aislamiento es la resistencia que tiene el papel, ¿ya? Ese se hace con este aparato. Se llama un Megger o un medidor de aislamiento. Él le hace 3 pruebas al transformador. Ahorita hacemos unos mensajitos con este. En 5000 y en 10.000 voltios, depende de la cantidad. La norma me dice a mí que para medir resistencia de aislamiento tiene que ser el doble de la tensión nominal. Entonces, con 10.000 a todos, porque estamos en 3.200. Con 10.000 a todos. Los voltajes que se manejan entre capas son más o menos de 2.700 voltios a 7.000. Entonces se hace con 10.000 para que se cumpla la norma, que es más del doble. ¿Sí me entendieron? Sí. Bueno, listo. Entonces este es el Megger. Listo. Ahora me dicen que tienen que medir resistencia. Pues la podría medir con un onómetro, pero no. Tengo un micrómetro, es más exacto, más preciso, es más bonito. Es este. Él me lee picómetros, micrómetros y ómetros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, este transformador, que es de 34.500, el alambre que él tiene en alta tensión es muy delgadito. Entonces genera muy poquita resistencia. Entonces me toca atiender. Y para los de baja tensión me tocan más grande, más resistencia. Entonces me tocan en ohmios. Este es un medidor. Fuera de eso, él me mira si las fases están correctas. Y es digital, entonces es muy bacano. También desde pilas. ¿Por qué es de pilas? Porque no me gusta a la red. Porque son más precisos. Porque no tienen menos interferencia. Y porque me puedo desplazar con ellos. Ese es por esos motivos. De este tengo dos, de este tengo dos, de este tengo dos, por si alguno falla. Hay que calibrarlos. Hay que calibrarlos anualmente. Una exigencia en la normatividad. Cuando se vienen a hacer la visita, lo primero que le piden es el plano de calibración de los equipos. Conrado, que es el que maneja esa parte, él tiene su tabla y todo, y él dice, este equipo hay que mandarlo a calibrar esta semana. Entonces, ¿y dónde lo calibran? aquí lo calibramos en la Universidad Tecnológica, algunas veces, en el laboratorio de patronamiento de Cali, de la Universidad del Valle, otra empresa de transformadora que está certificada, Magnetron o ABB. Ya la Universidad Tecnológica de Quindío no tiene un laboratorio de patronamiento. Es una falla, casi lo tiene, y esto es caro. La calidad del equipo es más o menos 2 millones de pesos al año. Entonces eso es algo que la universidad le hace falta. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Bueno, entonces listo. Entonces, estas son las pruebas básicas, ¿ya? Existen varios puntos críticos de los transformadores. Uno de ellos es que tiene 2 tierras. Estas se encargan de descargar toda la sobretensión que se tenga. Además, otro punto crítico que es importante resaltar es la baja tensión, que se manejan de 110 voltios. También hay aisladores de alta y baja tensión. Los de alta son los cachos que soportan 13.200 voltios y los de baja que son entre 250 y 600 amperios. A continuación veremos un video de la soldadura y de la pintura. Entonces, ¿qué le revisa un montaje? ¿Qué le revisa un montaje? Pues, ustedes, canales de los ingenieros, ustedes tienen que saber sobre soldadura. Yo no sabía sobre soldadura, me tocó aprender sobre soldadura. Porque muchas veces a uno como ingeniero no le toca solamente revisar la parte electrónica, sino todo. Entonces, ¿qué tiene que saber uno sobre soldadura? Tiene que saber que el cordón quede derecho, que sea un cordón uniforme, que tenga penetración. Estos puntos quiere decir que está penetrando la soldadura y que está haciendo la junta bien. Esta falta probarla, ¿cierto, Carlos? Sí, señor. Falta probarla. Entonces él por todos esos cordones le va a aplicar ahora un líquido verde
A la media hora él empieza a mostrar los poros. Esto se llama el baque, es donde va sujeto al poste. Esto tiene un factor de seguridad que tienen que calcularlo según el grosor de la lámina y el tipo de soldadura que tenga. Se revisan todos los transformadores. Cuando llegan para reparación como eso, se revisa el factor de seguridad que lo cumpla, si no se tumba y se hace uno nuevo. Entonces, es lo que yo les decía, uno como ingeniero no tiene que, no solamente lo que aprendió en la universidad, tiene que aprender de todo. Un solo transformador, 2 días. Desde cero, desde que usted me lo pida a mí, yo le digo 8 días. ¿Por qué le digo 8 días? Porque tengo que adquirir materiales. Pero ya cuando ya entra en producción se demora 2 días. Depende también del transformador. Si me pide un pedestal, sí le pido 4 días. Un pedestal es ya más caro. Entonces, esta es la parte de la cuba. Me tocó aprender de soldadura, me tocó aprender de pintura. Cómo se mide la pintura. Yo sabía que la pintura se medía, se mide en micras. Que la norma dice que el espesor tiene que ser máximo de 124 micras. La norma dice que las soldaduras tienen que tener, no pueden tener más de 20 soldaduras en un transformador, pues de 20 cordones. Eso está todo regido ya por una cartapacio del Infotec, entonces eso toca leer y toca aprender. Los huecos, hay unos con perforados con taladro, otros con troquel, son más bonitos. También toca aprender qué era un troquel, para qué es un troquel, qué es un troquel. Todo eso toca aprenderlo. Cuando uno entra a la industria, toca hacerlo. Y listo, es un tanque terminado, ya el hombre ahorita lo pinta. Bueno, usamos 2 tipos de pintura, ¿no? Vamos a usar 2 tipos de pintura, todavía no, no está en proyecto. En este momento hacemos aspersión con pintura epóxica. La pintura epóxica es especialmente para los transformadores porque tiene un componente de aluminio, lo cual me permite que evite la corrosión del transformador. El transformador va a estar expuesto toda su vida al agua y a la luz. Entonces, suele pasar lo que le pasó a eso, oxidarse. La pintura epóxica tiene un componente en aluminio que evita esa oxidación. Cuando usted le aplica todas las capas de pintura, no puede pasar de 120 micras. O sea, el espesor de la pintura no puede ser más de eso. Si es menos, se lo rechaza el CIDE. Si es más, está desperdiciando pintura y eso va. Entonces, el hombre cada cierto tiempo yo le hago un testeo de cómo está pintando. Y él más o menos sabe cuántas pistoladas lleva un aparato de eso. Para exportar transformadores fuera del país hay otra norma, NTC, pero ya internacional, donde dice que todo equipo que salga del país no puede tener pintura disuelta en thinner o derivado del carbón. Entonces se inventaron la pintura en polvo o pintura de prostático. Entonces esa cabina que estamos haciendo allá va a ser para eso. Exacto, está en proyecto también, pintura electrostática. Ya todo va a ser pintura electrostática, porque con los problemas del thinner, de que la gente se luciera, la gente ya no lo están vendiendo casi. Solamente nos lo venden a los gente que tenemos en empresa y a la gente como ya no se la van a vender. Entonces toda la pintura ya va a ser libre de tinta, en base a agua. Básicamente esa es la empresa, ¿no? Se construye desde el núcleo, pasando por las bobinas, pasando por esa parte. Y luego de que el transformador está todo junto, se va a ese prueba y se ve si sí cumple con la normatividad y cumple con los diseños que nosotros hicimos. Esa es la construcción básicamente de un transformador. A continuación veremos una gráfica de lo que es la temperatura versus las horas del recocido del núcleo en la campana de Gauss. A través de este dibujo vamos a explicar qué es inductancia mutua. Sabemos que siempre que fluye una corriente por un conductor, se genera un campo magnético a través de este conductor. Además, cuando un campo magnético variable en el tiempo generado por un lazo penetra un segundo lazo, se induce una tensión entre los extremos de este último. Los inductores acoplados son un dispositivo magnético que consta de 2 o más bobinas de vueltas múltiples devanadas en un núcleo común. En esta figura se muestran 2 bobinas de alambre devanado alrededor de un núcleo magnético. Se dice que estas bobinas están acopladas magnéticamente. Un voltaje aplicado en una de las bobinas produce un voltaje a través de la segunda bobina. B1 igual a N1 de phi de T. En los terminales de la segunda bobina se induce el voltaje B2
debido a que phi fluye por la segunda bobina. Este voltaje se relaciona con el flujo por V2 igual a N2 de phi de T. Produce un flujo en el núcleo magnético. Este flujo se relaciona con la corriente por phi es igual a ρ1, N1 y 1, donde ρ1 es una constante que depende de las propiedades magnéticas y de la geometría del núcleo, y N1 es el número de vueltas de la bobina 1. La cantidad de vueltas de una bobina indica el número de veces que el alambre se enrolla alrededor del núcleo. El flujo phi está contenido dentro del núcleo magnético. El voltaje a través de la bobina 1 se relaciona por el flujo V1 igual a N1 de phi de T. En los terminales de la segunda bobina se induce el voltaje V2 debido a que phi fluye por la segunda bobina. Este voltaje se relaciona con el flujo por V2 igual a N2 de phi de T. La energía en un circuito acoplado. La energía almacenada en un condensador es W igual a 1 medio de LI cuadrado. La ilustración del almacenamiento de energía entre dos bobinas se encuentra en la siguiente imagen, donde el cálculo de la potencia en la bobina 1 se calcula considerando que I1 aumenta hasta que I1 e I2 es 0. Entonces tenemos que P1 de T es igual a B1 e I1 e igual W1 es igual a la integral de P1 de T. Y entonces esta ecuación es la potencia de la bobina I1. Ahora vamos a hacer el cálculo para la potencia de la bobina I2, donde se considera que I1 es constante e I2 aumenta hasta I2, donde P2 es igual a I2 M12 de I2 cuadrado de T más I de T por L2 de I2 de T, donde se dice que es la señal de la tensión mutua inducida en M12. De ahí sale la ecuación W2. Después tenemos la energía almacenada en el sistema, que se considera cuando I1 e I2 han alcanzado sus valores máximos. Después, si se invierte el orden en las corrientes alcanzando sus máximos voltajes, tenemos la ecuación de W. Considerando que las tensiones mutuas inducidas es igual para las dos bobinas, tenemos que M12 es igual a M21 e igual a M. Y tenemos el otro cálculo de las Ws. Ahora, para hallar el valor máximo de M, se considera que la energía del sistema nunca va a ser cero. Entonces, que M es menor o igual a la raíz de L1 por L2. Y esto se conlleva a que el coeficiente de acoplamiento es igual a M sobre la raíz de L1 por L2 y M es igual a K por la raíz de L1 por L2. Entonces aquí ya tenemos la interpretación de las K. Entonces cuando K es igual a 1, la bobina es perfectamente acoplada. Cuando K es menor que 0.5, las bobinas son acopladas holgadamente. Y cuando K es mayor que 0.5, las bobinas se acoplan estrechamente. Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. El transformador monofásico es un núcleo cerrado de láminas de silicio. Son devanados de dos enrollados. El primer enrollado corresponde al enrollado primario, que sería a la entrada de la corriente alterna. Y el segundo sería el enrollado secundario, que corresponde a la salida de la propia corriente. Los transformadores trifásicos están constituidos por tres transformadores.
Estos están separados o combinados en un solo núcleo. Además, se pueden configurar en delta o en estrella, teniendo así 4 posibilidades de conectar el transformador trifásico. Un autotransformador es una máquina eléctrica de construcción y características similares a las de un transformador, pero que tiene diferencias de este, solo porque posee un devanado único alrededor de un núcleo ferromagnético. Queremos agradecer a la empresa Entesco por habernos invitado, a la profesora Sandra por haber gestionado la salida y aplicar el modelo curricular CDIO, y al señor José Ferné Henao por haber tenido el tiempo y la disposición para explicarnos todo sobre la fábrica de transformadores.